es interesante entender qué es el efecto que estamos buscando lograr con el masaje Tuina. Siempre recordamos que el masaje Tuina está enmarcado dentro de la teoría de la medicina china. Entonces vamos a seguir estos patrones. Por ejemplo, cuando hablamos de medicina china es muy común que se hable de la regulación de yin y yang como equilibrio en el cuerpo. Cuando hablamos de yin y yang, esto es parte de la teoría básica de medicina china, pero tenemos que entender, por ejemplo, los procesos en los cuales puede haber hiperactividad o hiperfunción, como un exceso de yang, por ejemplo, o que haya una hipoactividad o hipofunción, tanto puede ser en la circulación de la sangre, por ejemplo, como en el funcionamiento de los órganos internos, por ejemplo, el peristaltismo de los órganos internos. Eso me va a servir como principio de acción de regulación del yin y yang para el tratamiento tanto de condiciones externas como externas. Por ejemplo, un paciente que tiene extremidades frías podría pensarse en una deficiencia de yang, o un área del cuerpo que esté con falta de nutrición por una falta de la irrigación de la sangre que lleva los nutrientes y se lleva los productos de desecho, podría considerarse también un área con deficiencia de yin. Eso en cuanto a deficiencia. Y en cuanto a excesos, podría haber exceso de yin en un área, podría ser, por ejemplo, si hay acumulación de líquidos, como puede ser un edema que se forme en una zona, o alguna otra sustancia que tienda a acumularse. Y también exceso de yang, podríamos pensar en una hipertonicidad que haya en una zona que esté, por ejemplo, contracturada. Entonces, tanto excesos como deficiencias, ya sea de yin o de yang, vamos a estar tratando de regularlas con las manipulaciones del masaje Tuina. Esto también de la aplicación de regular yin y yang lo vamos a llevar a lo que sería, por ejemplo, los órganos y canales. Vamos a tener órganos y canales yin y yang en el cuerpo. Entonces, en general, la espalda, por ejemplo, pertenece al yang y el frente pertenece al yin. La zona superior pertenece al yang, la zona inferior pertenece al yin también, y así podemos ir regulando la parte posterior con la anterior, la interior con la exterior, y así vamos a ir equilibrando en términos generales también lados izquierdo y derecho del cuerpo. A veces puede haber distintas asimetrías en el funcionamiento, por ejemplo, o en la tensión muscular que se pueda llegar a encontrar, pero cuando hablamos de regular siempre estamos hablando de disminuir lo que está en exceso y aumentar lo que está en deficiencia. ¿Cómo vamos a lograr reforzar esa deficiencia o reducir el exceso? A través de las manipulaciones que estemos realizando. Hay manipulaciones que tienden a tener un efecto de dispersión y manipulaciones que tienden a tener un efecto de reducción, incluso dentro de una misma manipulación, según la forma de aplicación de esa manipulación, es el efecto que va a tener. Por ejemplo, en general, las manipulaciones que son intensas, bien, rápidas y de corta duración, suelen tener un efecto de dispersión, como cuando estamos tratando de romper un estancamiento. Y las manipulaciones más suaves, más lentas y de más larga duración van a tener un efecto de tonificación, como si estuviéramos llevando energía suavemente hacia un área. Obviamente que para esto necesitamos tener algunos elementos de diagnóstico, pero podemos utilizar estos principios para, por ejemplo, tonificar un sistema digestivo que está en deficiencia, que hay una hipofunción. Podemos tonificar el vaso, el estómago, etcétera, para promover, por ejemplo, lo que serían las funciones fisiológicas y mejorar la digestión, tanto en órganos internos, o a veces si tenemos debilidad en alguna área, también podemos tonificarla con el tipo de manipulaciones que elijamos. También en caso de golpes o traumas, que hay estancamientos, por ejemplo, de chi o de sangre, también a través del masaje Tuina se podrían considerar, por ejemplo, un exceso, un estancamiento cuando hay una contractura o algo por el estilo, y lo podemos dispersar también con las manipulaciones. El masaje Tuina, comparado con otras técnicas de la medicina china, como puede ser la acupuntura, por ejemplo, se dice que apunta más a movilizar la sangre y desde la sangre estimular la circulación del chi. Es decir, a nivel de movimiento, como es más físico, moviliza más las sustancias del cuerpo, en particular la sangre, y vigoriza la sangre, puede ayudar a mejorar la circulación periférica también, ayudando entonces, como les decía, a llevar nutrientes a los tejidos y también remover sustancias de desecho, lo cual acelera la recuperación de las lesiones. Hay experimentos que se han realizado en animales, por ejemplo, en los cuales les cortan un tendón y luego lo suturan,
y un grupo de control no tiene tratamiento TUINA posterior a esa intervención y el grupo de intervención sí, y lo que se ha visto es que en el grupo de intervención que se hace masaje TUINA posterior a esa intervención, se produce una recuperación mucho más rápida, tanto por estos dos motivos, por la remoción de sustancias de desecho que se provocan en una lesión también, en un trauma, y también por la aceleración de la recuperación al haber mayor irrigación y circulación sanguínea. Esto vale también para la recuperación de lesiones, tanto a nivel de los tendones, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de los nervios. Las lesiones de nervios también se recuperan porque se van formando nuevas vías de neuronales para tanto recuperar la sensibilidad como la motricidad. Entonces, el TUINA puede disolver los estancamientos, promoviendo la circulación sanguínea. Esto lo vemos también en algunos tipos de manipulaciones, por ejemplo, cuando se realiza compresión sobre algunas arterias, se produce un aumento local de la presión en el lugar que se está comprimiendo y luego al soltar la presión hay una aceleración del flujo sanguíneo que genera también como un efecto de barrido a nivel de las arterias, mejorando entonces también la rheología, la viscosidad de la sangre y promoviendo la circulación sanguínea. Esto va haciendo que la resistencia al flujo sanguíneo sea menor y se aumenta de alguna manera la eficacia de la irrigación sanguínea, beneficiando tanto al corazón también como a todos los tejidos que están irrigados, pero tiene un marcado efecto sobre todo sobre la función cardíaca al haber menos resistencia que necesita hacer todo el sistema circulatorio al estar bombeando. Esto es muy útil para el tratamiento, por ejemplo, de la hipertensión. Entonces, esto también se ha demostrado que tiene un aumento en lo que sería el número de capilares que se forman, o sea, sería como la microcirculación en las zonas donde está aplicándose el masaje TUINA. Todo esto va a tener un efecto importante sobre la salud a nivel de la circulación, a nivel también de los tendones y obstrucciones en los canales. Cuando hablamos de canales, estamos hablando de los canales de la medicina china, que son los canales icolaterales, los Qingluo, que serían como vías de circulación interna de la energía, más asociado quizá al sistema nervioso, y los tendones están altamente inervados también y conectados con esta red de canales. Entonces se van removiendo a través de las distintas manipulaciones los estancamientos que provocan dolor o espasmos también en los distintos tejidos. Esto muchas veces lleva a una reducción del movimiento de las extremidades y en general cuando el paciente empieza a evitar, por ejemplo, el movimiento a causa de un dolor, se va produciendo también con el tiempo crónicamente un debilitamiento de esos músculos. Bien. Entonces, es importante como revertir esta situación. A veces las aplicaciones de masaje TUINA generan un aumento también momentáneo del dolor, porque estamos estimulando áreas estancadas, pero esto también tiene un efecto de a nivel neurológico de aumentar el umbral del dolor. O sea, por un periodo corto de tiempo en una manipulación de dispersión, por ejemplo, se provoca un estímulo que tiende a generar dolor, pero eso genera una respuesta fisiológica que hace que el umbral del dolor del paciente disminuya. Entonces se hace más resistente a esa señal, a ese estímulo que está enviando, moviendo entonces también la actividad. Y también, por último, tenemos la función de ajuste o de corrección de los tendones y de las articulaciones, que las mismas manipulaciones con la fuerza que se aplica sobre el cuerpo empieza a producir un reacomodamiento. Por ejemplo, hay algunas manipulaciones en particular que son reducciones, que son tracciones, por ejemplo, que son movimientos pasivos de giro que van produciendo reacomodamiento de las fibras y los tendones que a veces quedan mal posicionados, provocando por lo tanto dolor y ajuste tanto a nivel de los tendones como de las articulaciones. Estos son un poco los principios de acción del masaje TUINA, que es lo que estamos realizando cuando estamos haciendo una aplicación sobre el cuerpo.